Oh bendito Padre Celestial, bendito sea el que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Ciertamente, Padre Celestial, muy buenas noches. Le damos a Dios y también a todo aquel que tiene ese deseo, ese tiempo, esa, esa alegría de poder ver este humilde mensaje que ciertamente el Señor nos viene a anunciar. Precisamente y solamente dedicadamente a nosotros, envía su bendita palabra desde los cielos para alimentarnos a todo aquel que está dispuesto a oír, a comer de este precioso alimento. Aleluya. Porque ciertamente, pues no es cualquier alimento. Este alimento ayuda a tu alma y aún hasta el cuerpo. Porque Pablo lo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y todo lo que vivo en el cuerpo, bendito sea el Señor, lo vivo por Dios. Vamos a ver dónde se encuentra ciertamente, porque el Señor es el único que nos guía. Y que ciertamente, pues Él nos da su bendita palabra. Nos hace ver qué quiere que hablemos. ¿Qué es lo que quiere hablar mi Dios en este hermoso día? Porque Él decía que, Pablo, fíjate lo que Dios hace. Dios transforma tu cuerpo, te transforma por completo. En absoluto todo el cuerpo es transformado. Cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es ese arrepentimiento genuino? Genuino porque se arrepiente y viene una conversión. Se arrepiente de sus pecados, se aleja de sus pecados. Es ahí donde hay una conversión. Porque si antes visitabas una cantina, te alejas de la cantina, ya no vuelves a la cantina, pues nunca más. Si mentíamos, robábamos o hacíamos cosas que no debemos de hacer, si lo dejas de hacer, definitivamente clamas a Dios para no hacerlo ya. Ese es un verdadero arrepentimiento y nunca más vendrán tentaciones de querer hacerlo, porque el diablo todo el tiempo nos va a tentar con aquel pecado que un día nos cautivó, pero que el Señor Jesucristo, haber muerto en la cruz de caballo, resucitó al tercer día, venció la muerte y al diablo lo derrotó. ¿Por qué? Porque pagó los pecados y Él no murió. Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, abogando por todo aquel que tiene un verdadero arrepentimiento genuino. Entonces abandonas ese pecado, aunque haya luchas, haya tentaciones, a que el diablo venga a querer volver a cautivarte con esos pecados, ya no caes, porque ciertamente si hay un arrepentimiento genuino, que no tienes el deseo ya de pecar. Es cuando el cuerpo se sujeta también al espíritu, al alma. Porque decía Pablo que él hacía que su cuerpo se sujetara en el nombre de Jesús. Ya no el cuerpo hacía lo que él quería, sino que hacía lo que Pablo en el nombre de Jesús le ordenaba. Lo sujetaba en el nombre de Jesús a Satanás y esas tentaciones no podían caer en él. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya no vivía bajo la ley, bajo la gracia. Vivía creyendo en Jesucristo todo el tiempo. Y lo vivía en su carne. O sea, la palabra bendita del Señor vivía en Pablo, en el hermano Pablo. Por eso es que se sujetaba la carne en el nombre de Jesús. Porque la palabra la tomó, la practicó, la llevó a cabo. Y en lo que no le queda otra cosa a la carne que sujetarse al Espíritu. Pero ¿cómo pasa eso? Ay, pues cuando hay un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero es cuando te alejas definitivamente del pecado, lo desechas, no lo quieres, lo detestas y deseas más lo espiritual, más la palabra, más de Dios que la carne. La carne va menguando. ¿Qué dice su bendita palabra? El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Siempre va a haber un choque entre la carne y el espíritu. Porque la carne está con los deseos del mundo y el espíritu está con el deseo de los del Señor allá arriba. El espíritu está deseando santidad, obediencia, amor a Dios, entrega. Los frutos está deseando del Espíritu Santo cada vez más y una llenura del Espíritu de Dios. Y la carne está deseando más del mundo, más de lo que hay aquí en el mundo, vanidades, lujurias, fornicaciones, adulterios, lascivias, robos, de todo tipo de pecados, la carne pide. Pero Dios dice que ciertamente, por eso nos dice que debemos de llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sujete a la carne, sujete. La palabra de Dios va a sujetar a los deseos carnales. Y ciertamente Pablo llegó a esa conversión en donde ya no vivía la carne. Dice que vivía Jesús en él, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea que ya murió el pecado. Porque cuando Jesús pagó los pecados en la cruz, es cuando los terminó. Pagó quiere decir que ya no había. Ahí pagó y ahí terminó con el pecado. Entonces ciertamente Pablo dice, hasta aquí terminó. Estoy juntamente crucificado, entonces yo ya crucifiqué. Ya Jesús pagó por mis pecados, ya no vive pecado en mí. Dice, ya no vivo yo, ya no vive Él, ya no viven sus deseos, sus carnales. Más vive Cristo en mí, sino que viven los deseos del Espíritu. Deseo más de santificarse, más de orar, más de alabar, más de estar en santidad, más de obediencia. Y más deseo de ir al Señor, de estar con Dios, de ir a los cielos. Y venció la carne. ¿Con quién? Con la palabra. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que estaba viviendo ahora, como estaba viviendo en el mundo ahora, lo vivía en la palabra de Dios. Antes perseguía, antes mataba, antes hacía de todo Pablo. Ahora lo vive. Dice, ahora estaba viviendo en Cristo. Ahora predicaba, ahora santificaba, ahora obedecía. Ahora creía. Ahora aguantaba sufrimientos, golpes por causa de Jesús. O sea, ahora estaba viviendo en el mundo, pero de esa manera. Ya no en carnalmente, ya no en los deseos carnales, ya no como antes de perseguidor, ahora era perseguido. Ahora vivía como Cristo vivió aquí en el mundo. Ahora su testimonio no era carnal, era espiritual. Dice, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Dios. Y yo no vivía bajo la ley, bajo la gracia. ¿Vivía bajo qué? Solamente creer en el Señor. Hacía la obediencia, vivía en lo que era la palabra bendita. Entonces ciertamente el Señor es lo que nos habla por medio de este siervo, que entregó su vida al Señor y siempre avanzó. Es un siervo que, fíjate que fue el último como apóstol, pero que el Señor nos hace ver en la bendita palabra que fue el que se entregó, el que el Señor utilizó más, pero lo utilizó en el Espíritu. El Señor no utilizó a Pablo en la carne, lo utilizó en el Espíritu, porque aquí dice que él ya no vivía en la carne, él vivía espiritualmente. Él se entregó espiritualmente en santidad, por eso es que iba lleno del Espíritu Santo, así como los apóstoles. Pero este hermano Pablo rebasó, que se entregó en totalidad a Dios y que no había más, nadie más en el corazón de Pablo más que Jesús. No había otro pensamiento Jesús. No había otra cosa que Jesús. No había otro deseo más Jesús. Aleluya. No había nada más que solo Jesús. La mirada, el pensar, el vivir, el sentir, el todo era Jesús. Era una entrega, era un verdadero arrepentimiento, era una verdadera conversión. Era un buen ejemplo, un testimonio donde vivía la palabra de él, porque aquí lo dice él, vive. Jesús vive la palabra, vivía en él. Y aún el Señor se lo llevó a los cielos. Fue degollado el hermano Pablo, solo por hablar la verdad y por amar al Señor y amar al prójimo. Solo por eso fue degollado. Pero no creo que Pablo fue allá, iba decepcionado, iba mal así con Dios. No, él iba contento, porque iba a partir a los cielos con Dios. Un momento de dolor que ni iba a sentir, porque el Señor, tantas veces Pablo fue golpeado, azotado, encarcelado, de todo. De todo pasó Pablo, para que el Señor, me imagino que cuando él fue degollado, no sintió. ¿Por qué? Porque dice en las Santas Escrituras que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo apedrearon cuando fue a anunciar la palabra y no les agradó. Le tiraron de piedras, pero el Señor hizo que se desmayara, se durmiera, no sé, y no sintiera los golpes. Me dice que vio los cielos abiertos, porque el Señor se lo llevó. Iban contentos, iban alegres, iban llenos del Espíritu Santo, iban llenos de santidad, de amor, que a pesar de que ellos mismos nos golpearon, nos dañaron, nos mataron, ellos siempre decían lo que Jesús dijo: no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen, Señor, perdónalos. Entonces ciertamente el Señor Jesucristo nos habla, nos predica, nos hace ver que tenemos que tener un arrepentimiento genuino para poder ir al cielo y estar firme aquí en la tierra con Dios, llenando de santidad
estar lleno del Espíritu Santo y tener el pase a los cielos. Bendito sea tu nombre, Rey de Reyes, Señor.